¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Son las 5:30 de la tarde. Hemos tenido algunos problemillas con esta emisión. Hemos intentado empezarla puntual, pero no hemos podido y ahora parece que sí que hemos conseguido empezar la emisión en LinkedIn. Lo que quería, pues, como siempre, saludarlo primero, daros la bienvenida a nuestro programa de directos en LinkedIn con algunos de nuestros top 100 conferenciantes. Hoy, además, estrenamos un nuevo horario, pues atendiendo algunas peticiones que hemos tenido desde algunos amigos del otro lado del charco, en América Latina, que han venido viendo nuestras grabaciones y querían pues también participar en directo en un horario pues un poquito más amigable para ellos y para ellas. Como siempre me gusta explicar al principio de estos directos, nuestro catálogo Top 100 Conferenciantes es una iniciativa de Thinking Heads en la que tratamos pues, de reunir a los expertos más demandados, más influyentes y bueno, pues en definitiva los que consideramos de mayor calidad en el panorama español, aunque muchos de ellos también tienen grande éxito en América Latina. Y bueno, pues el catálogo es una edición que sacamos en papel de 10.000 ejemplares. Y si quisierais recibir un ejemplar, pues todavía podéis escribirnos a top100@thinkingheads.com y os lo haremos llegar encantados. Nuestro invitado de hoy es Íñigo Sáenz de Urturi, que es un experto internacional en comunicación oral y no verbal, en liderazgo, en venta consultiva, en cohesión de equipos corporativos, inteligencia y venta emocional, como consultor y mentor de equipos comerciales y formador de los mismos. Íñigo, ante todo, es un comunicador motivacional e inspiracional, como vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy, y su obsesión pues, es el cambio de paradigma como fuente de inspiración, tanto corporativa como personal. Es un divulgador de los últimos avances y descubrimientos en materia de comportamiento humano, en psicología del cambio, en liderazgo y transformación personal. Y además su faceta como mago, con importantes premios en su haber, pues le otorgan un valor añadido importante en sus conferencias. Íñigo además tiene notorios premios de oratoria y es el autor de La magia de la comunicación. Bienvenido a nuestros directos, Íñigo. Hola, muy buenas tardes, Iván. Encantado de estar contigo y con todas las personas que están conectadas en directo. Una mención especial a todos los que estamos en España a estas horas de la tarde y, por supuesto, a todos los hermanos de LATAM que se acaban de levantar casi, ¿verdad? Así que bienvenidos todos, ¿no? Estupendo. Antes de comenzar con la conversación contigo, Íñigo, sí me gustaría pedirle a la gente que nos esté viendo, pues si quiere presentarse, compartirnos cómo se llaman, de dónde están en el chat, estupendo que os podamos ir viendo también y que podamos saber que estáis al otro lado. Recientemente publicabas en LinkedIn un artículo súper interesante, se llama Si quieres vender más, emocionalos. Y bueno, pues en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, el artículo ha tenido una acogida espectacular, un montón de comentarios, un montón de likes y bueno, pues nos gustaría poder comentar algunos de los aspectos que pues incluías en ese artículo y desarrollarlos porque hay ideas realmente interesantes. Antes de empezar la conversación y de meternos en materia, me gustaría agradecer al equipo de LinkedIn España y en particular a la editora de noticias, Virginia Collera, por su colaboración, como cada directo. Íñigo, entramos directos en materia y a tope. Primera pregunta, ¿cómo podemos transmitir a nuestros clientes la seguridad que ahora les falta? Bueno, pues es muy buena pregunta, me alegro de que me la hagas. Hombre, lo más importante en estos momentos es ver lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos dos tipos de empresas ahora mismo, empresas que están facturando un 300% más que en el 2019 y empresas que están en ERTE y que están viendo a ver cómo sobrevivir. Entonces, se está viendo una polaridad tremenda entre las empresas y lo primero que tenemos que ver es con quién estamos hablando, porque hay personas que pueden vender a esos que están facturando mucho y no tienen tiempo, o hay personas que están tratando de vender a aquellos que ahora lo están pasando mal, ¿no? Entonces, aquí la palabra clave de todo esto es empatía. Entonces, dentro de la inteligencia emocional, ya el señor Goleman, el año que escribió el libro hace ya mucho tiempo, él definió 5 tipos de empatía. Y es algo curioso porque poca gente sabe que hay estos 5 tipos de empatía. Entonces, lo que ocurre es que muchos comerciales de estos 5 tipos de empatía, pues básicamente utilizan uno o dos, pero la cuestión está en la clave, se llama empatía compasiva. Entonces, explicamos, Ajá. hay un tipo de empatía que es la empatía de consejo. Alguien te dice, jo, pues fíjate, estamos pasando por esta situación y tal. Ah, bueno, pues yo en tu lugar lo que haría es, y quieres solucionar la vida de esa persona, pero no le has escuchado adecuadamente y no has sido Ah, empático en base a sus sentimientos, ¿no? Otro tipo de empatía es la empatía de traición. Esta es muy, muy negra, por decirlo así, ¿no? Es cuando alguien te dice, jo, es que realmente estamos mal, ¿no? Y coge y esa persona piensa en su foro interno, bueno, mejor tú que yo, ¿no? No hay empatía para nada, parece como que sí, pero es una empatía muy falsa, ¿no? Después está la empatía de acción.
Dice, oye, tenemos esta situación. Ah, pues ven conmigo que solucionamos el tema. No, no, no quiero que solucionarlo, solamente quiero que me escuches. Quiero que seas empático y quiero que comprendas qué es lo que pasa aquí, ¿no? Y luego está el dolor empático. ¿Qué ocurre con el dolor empático? Pues que es una persona que está mal, te confiesa que está mal y tú te pones mal y entonces estáis los dos mal y los dos os venís abajo porque sois tremendamente empáticos, ¿no? Entonces, la solución a todo esto se llama empatía compasiva, que es sentir realmente y poder comprender a nivel profundo qué es lo que esa empresa en cuestión está sintiendo, si le va bien porque la veían, si le va mal porque le va mal, qué están sintiendo realmente desde la compasión, pero sin entrar en el sufrimiento que ellos están teniendo. Entonces, esto es un ensayo, es una práctica de comprender a las personas y ponernos en su lugar, pero en su lugar real, no solo en sus zapatos, sino en sus circunstancias, ¿no? Estupendo, muy buena introducción. Tenemos personas que nos siguen desde París, desde Bilbao, desde Coruña, desde Argentina, desde Buenos Aires, desde Madrid, desde Casablanca, desde Málaga, son los que nos han saludado de momento. Ya sabes, tenemos una audiencia multinacional en muchos sitios. Oye, pues, En este, hay que corregir entonces, no solo hola España y LATAM, sino hola Europa, hola efectivamente, África, hola hola a Europa, hola todos, hola África, a todo el mundo. tenemos gente en Qué muchos bueno. sitios, una maravilla. Estamos en un momento muy complicado, siempre lo hablamos y en cada directo que hemos hecho siempre hacemos solución a este momento porque realmente es uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir en los últimos años, probablemente siglos, y todo lo que hacemos pues hay que hacerlo con extremo cuidado, con extremo cariño y ver dónde ponemos los esfuerzos, ¿no? En ese sentido, y tú que eres un experto en temas comerciales, ¿dónde crees tú que debemos poner el esfuerzo comercial en este 2021 y en lo que nos queda en adelante? Bueno, pues como dices, muchos estamos luchando ahí por volver al punto que teníamos de entendimiento de la situación. Otras personas están completamente despegando, es lo que decíamos antes, pero el enfoque comercial va a depender de cada empresa. No es lo mismo una empresa que vaya a vender productos de laboratorio que el que venda tornillos, que el que venda patatas. Es completamente distinto. Lo que sí es general para todo el mundo es que estamos en un punto en el que, gracias a Dios, podemos aprender y formarnos de forma profunda en el comportamiento humano para que el proceso de venta siga al cambio de paradigma que estamos viviendo todos en este instante, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablando de emociones, están las emociones que conocemos todos porque las estudiamos en educación básica, ¿no? Que son la tristeza, la sorpresa, el asco, la ira, la culpa, bueno, pues y el miedo, por supuesto, que son las Ajá. emociones básicas. Lo que muy poca gente sabe es una investigación que se hizo en España, en el Hospital de Cruces, en el año 2013. La llevó a cabo Roberto Aguado, que es un investigador internacional que tenemos en este país con su equipo. Y allí en el Hospital de Cruces hicieron escáneres reales, en tiempo real, ¿sí? Con personas a las que se les inducía distintas emociones. Porque ellos llegaron a una conclusión básica, y es que el ser humano siempre está viviendo una emoción. Entonces, por ejemplo, ahora tú y yo, que no estamos viviendo ninguna de esas que yo he dicho, porque son las básicas y fundamentales, ¿qué emoción Uh-huh. estamos viviendo ahora, no? Bueno, pues entonces resulta que el resultado de esa investigación se transcribía un libro súper interesante que se titula Es emocionante saber emocionarse. Y él, Roberto Aguado, un gran amigo mío, describe en ese libro cómo existen 4 nuevas emociones, sobre todo 3 nuevas emociones, que no están tipificadas como tal. Entonces, él tipifica la alegría como una emoción rectora, básica, pero Ajá. también la seguridad, la admiración y la curiosidad. Entonces, si Muy nosotros, interesante. contestando a tu pregunta, enfocamos todo nuestra fuerza comercial, nuestro enfoque comercial en provocar admiración, en provocar seguridad o en provocar curiosidad en el cliente, entonces, de repente, en su córtex cerebral, en el córtex cerebral del cliente, aumenta el riego sanguíneo de la zona que toma las decisiones y tiene más capacidad de tomar decisiones. Porque si el cliente está viviendo una gran incertidumbre, está viviendo un gran miedo, resulta que Uh-huh. esa parte de su córtex cerebral no recibe riego sanguíneo, con lo cual no puede tomar decisiones inteligentes. Entonces, resumiendo todo esto, el enfoque es aprender lo que es la venta emocional, aprender lo que es la inteligencia emocional aplicada y entender que hay 3 grandes emociones que hasta ahora han sido las grandes desconocidas, que son la seguridad, la admiración y la curiosidad. Si nosotros conseguimos sacar a los clientes del miedo y meterles en estas 3 emociones, entonces conseguiremos los resultados de acercamiento a esa persona, Ajá. confianza profunda, apertura de esa persona, nos contará cosas que normalmente no nos hubiese contado nunca, etcétera, ¿no? Definías en tu respuesta a la anterior pregunta el concepto de venta emocional, ¿no? De acercarnos al cliente a través de sus emociones. Pero ¿cómo definirías exactamente en qué consiste la venta emocional?
Bueno, pues hoy sabemos, gracias a Dios, que el 97% de las emociones que toma el ser humano en el proceso instante de decisión de compra son emocionales. Entonces, la venta emocional se basa en esto, es decir, en cómo hacer que el cliente experimente y viva las emociones que acabamos de comentar: admiración, seguridad o curiosidad. Porque hay cosas muy curiosas, verás. Yo a veces veo anuncios, pues, en la televisión o en internet, y de repente una empresa X salta y manda un anuncio y dice: vamos a emocionarte. Y yo digo, ¿cómo pretenden anunciar que me vas a emocionar? Porque eso es un mensaje completamente lógico. Voy a emocionarte. O me emocionas o no me emocionas. ¿Sí? Es como la luz. O la enciendo o no la enciendo. Pero no decir, no, voy a encender la luz, ¿vale? Pero pues enciéndela, ¿ok? Pues emocioname de una vez, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en esas decisiones de compra que tiene el ser humano, sabemos que un grandísimo grado, o sea, ese 97% de decisiones son emocionales, pero no podemos olvidar el 3% que es lógico. Entonces, ¿cuál es la jugada? La jugada es que hasta ahora todo el mundo ha vendido en base a los productos que tiene, los servicios que tiene, las descripciones estadísticas de los productos o servicios, lo que hace o lo que no hace, pero ese es el 3%. Y todo el mundo sigue intentando vender el 3%. O sea, la solución la tenemos bien fácil. Si nos metemos en Internet, en cualquier página web, por ejemplo, en la página de restaurantes, lo primero que vas a ver es un plato de comida. Vale, genial. Pues eso es el producto. Pero a mí háblame de la experiencia que voy a experimentar yo cuando esté en tu restaurante. Háblame de qué voy a experimentar yo cuando esté conduciendo tu coche. Háblame de qué voy a experimentar yo cuando esté yendo a tu asesoría y cómo va a ser el grado de empatía, de conocimiento y de integración que las personas de tu equipo van a tener conmigo para que yo me sienta atendido y me sienta como en casa. Entonces, esta es la venta emocional, es comprender exactamente qué son las emociones, cómo funcionan y, sobre todo, el tremendo poder tan increíble que tienen en el proceso de decisión del cliente. Porque a todos nos ha pasado, es decir, imagínate que vamos a comprar algo, lo que sea, ¿no? Un televisor, por ejemplo. Vamos a una tienda y tenemos un televisor de un precio X. Vamos a otra tienda y el vendedor nos dice, jo, pues tengo este otro televisor, tal, no sé, y vale un 10% más o un 15% más. Entonces tú estás en casa con los dos catálogos y dices, joder, pues es que realmente son iguales, tienen las mismas características. Este es un poquito más caro y con este me podría valer. Pero es que esta persona, no sé qué tiene esta persona que me ha caído bien. O sea, me da confianza esta persona. Y al final compras la televisión de un 15% más caro simplemente porque el vendedor te ha caído bien. Y esa es la clave. Es decir, la gente compra a sus amigos. Voy a repetir esto para que se quede bien grabado. La gente compra a sus amigos, poniendo amigos entre comillas y entendiendo como amigos las personas con las cuales estableces confianza profunda. Porque al final la venta es una transferencia de emociones. La emoción que tiene el vendedor de esa credibilidad y ese entusiasmo de lo que está vendiendo y transmitírsela al cliente para que sienta la confianza profunda de que eso es así. Entonces, te pongo una situación típica de muchos comerciales. Consigues una reunión con un cliente, te recibe en sus oficinas. Antes esto se hacía, ahora poco, pero antes uno podía ir a las oficinas de los demás o incluso venir a las de uno y te dan media hora para que les presentes tu portafolio maravilloso de productos y servicios. Tú conectas tu proyector, sacas tu PowerPoint y empiezas a soltar el rollo que tienes preparado. ¿Cómo cambiamos del 3% típico del PowerPoint A, B y C a identificar la emoción posible del cliente y a guiarle por ese camino que nos describes ahora mismo? Bueno, pues mira, formándonos. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Ahora bien, ¿dónde me formo? ¿Qué hago? Bueno, pues se pueden formar conmigo, se pueden formar con quien sea en este área importante. Ahora, ¿cuál es el asunto este? Es decir, el asunto es descubrir exactamente qué es lo que el cliente quiere. Entonces, uno de los grandes apartados de la inteligencia emocional es precisamente la escucha. Lo que pasa es que la escucha se queda corta, porque la escucha tiene unos parámetros de hacer preguntas, responderlas, parafrasear, y ahí acaba, ¿sí? Entonces, el asunto es ir un grado más allá y observar. Es decir, el verbo observar incluye la escucha activa, pero va mucho más allá. Entonces, en esa media hora que el cliente nos da, nosotros tenemos que observar absolutamente todo. ¿Cómo respira el cliente? ¿Cómo viste? ¿Cómo se expresa? ¿Qué tipo de palabras usa? Y hablando de la escucha activa, ¿qué tipo de canal tiene este cliente de escucha? Porque resulta que muchos comerciales van donde un cliente y sueltan su presentación. Van donde el siguiente cliente y sueltan la misma presentación. Y esto es un grandísimo error. Es decir, si tenéis algún amigo o algún conocido que tenga hijos gemelos, preguntarle si a sus hijos gemelos, que es lo más parecido en la naturaleza, les puede hablar igual. Y os dirá que no puede hablarle igual a un hijo y al otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que ser gemelos y haber nacido casi como espejos, ¿verdad?
son personas completamente distintas, interpretan el mundo de una forma completamente distinta, se expresan de una forma distinta y comprenden la comunicación de una forma distinta. Entonces, si a los dos seres más parecidos de la naturaleza no les podemos hablar igual, imagínate, Iván, lo que sucede cuando yo voy a vender algo a un cliente, le explico la Está presentación claro. y no cambio ni una coma y se la explico al siguiente sin analizar la personalidad de ese cliente, en qué canal de comunicación se está expresando, porque tenemos 3 canales de comunicación. Si yo solamente uso uno, me estoy perdiendo al 60% de mis clientes. 66%. Esta es la razón por la cual tantos comerciales jamás superan un 33% de cierre. Es muy raro que un comercial supere un 33% de cierre. Esto es que presento 100 presupuestos y consigo más de 33. Hay muy pocos que lo consigan. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa media hora? Investigar. Por ejemplo, entramos en el despacho del cliente. ¿Está él solo o me recibe acompañado? Si me recibe acompañado, ¿cómo son las otras personas? ¿Quién tiene el grado de decisión? ¿Son los 3? ¿Soy solo el cliente con el que he quedado? ¿Cómo es la sala donde me recibe? ¿Me recibe una sala de juntas o me recibe en su despacho? Si es su despacho, ¿qué tipo de muebles tiene? ¿Tiene muebles de caoba o tiene muebles tipo más funcionales tipo IKEA? ¿Tiene trofeos o no tiene trofeos? Si los tiene, ¿de quién son? ¿Tiene fotografías o no? ¿De quién son las fotografías? ¿Tiene alfombras o no tiene alfombras? ¿Qué tipo de coche conduce? No es la misma psicología una persona que conduce una 8 que el que conduce un Ferrari. No es la misma filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que investigar a esa persona en esos 5, 10 primeros minutos que tenemos, calibrar todo ese aspecto y después ver sobre todo cómo se expresa la persona. Porque en esa expresión vamos a detectar el canal emocional que esa persona tiene a través de sus palabras, cómo compone las frases, qué silencios usa, qué tipo de gestos hace, usa las manos o se está completamente quieto, le puedo mostrar cosas y me hace preguntas o no me hace ninguna pregunta. Es decir, es todo un proceso que técnicamente se llama un proceso de calibración, de calibraje del cliente en esos primeros segundos que tenemos para luego dirigir nuestra presentación por un sitio o por otro. Y esto es algo que se aprende. O sea, esto puede parecer que son muchas cosas, pero es algo que se aprende y se aprende de una forma muy profunda hasta conseguir la maestría de esto, ¿no? Desde luego es muy interesante esto que dices, ¿no? Y sobre todo pensar que uno tiene que tener unas aptitudes particulares para hacerlo, pero que si no las tienes todas, se puede entrenar, se puede desarrollar, se puede trabajar y se puede mejorar mucho. Eso es, Muy eso es. Por interesante. ejemplo, a través de Thinking Heads podemos hacer conferencias para que la gente comprenda esto a un nivel más profundo y de alguna forma sepan exactamente en qué puntos tienen que trabajar. Decías antes que el 97% de las decisiones de compra tienen que ver con las emociones que experimenta el cliente en ese mismo proceso de compra, ¿no? Entonces, el hecho de que yo cierre o no cierre una venta está totalmente asociado a esos factores emocionales. Claro, así es. Es decir, fíjate, el ser humano, nosotros como seres humanos, siempre nos vamos a mover por 2 factores. Un factor que es acercarme al placer de lo que quiero y otro factor que es alejarme del dolor que me produce tener aquello, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver una película de cine, ¿qué película voy a ver yo? ¿Del género que sé que me aburro y que no me gusta? No, me voy a acercar al placer del género que me gusta. Siempre está ese balancín entre el dolor y el placer. Por ejemplo, acaba de ser la fiesta de cumpleaños de tu hijo y resulta que queda un último trocito de tarta en la nevera, ¿no? Entonces tú abres la nevera, miras el trocito de tarta y dices, no, esta vez no, este es el lado lógico, ¿no? No, porque esto va a ir directamente al Michelin, ¿de acuerdo? Va a ir directamente a la barriga, así que mejor no me lo como. Entonces te das media vuelta y de repente una fuerza irresistible hace que gires sobre los talones, abres la puerta de la nevera y te comes el trocito de tarta, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién ha ganado ahí? ¿Alejarte del dolor de engordar o acercarte al placer del azúcar? Pues ha ganado el placer del azúcar. Entonces, siempre, en todas las decisiones, siempre tenemos ese balance emocional para alejarnos del dolor de algo o acercarnos al placer. Por ejemplo, en una venta técnica, yo durante 6 años fui director comercial de una empresa de software y vendíamos el software de máquinas herramientas pues más caros que existían en ese momento. Era un CD-ROM, te hablo del año del 94 al 2000, era un CD-ROM y ese CD-ROM valía 50 millones de pesetas. O sea, eso era un precio interesante para aquella época. Bueno, pues, y el siguiente en competencia valía 35 millones. O sea, había un salto interesante de dinero, Importante, ¿no? sí, sin duda. Entonces, claro, ¿cómo conseguíamos vender eso? Porque técnicamente sí era mejor, pero tampoco tanto. O sea, hablamos de un 1%, ¿no? Entonces, claro, con ese 1% de mejora, justificar 15 billones de más de pesetas, aquella moneda que teníamos en aquel momento, pues imagínate, era algo complicado. Bueno, pues la única forma era
trabajar desde el lado emocional, es decir, trabajar la confianza, trabajar la certidumbre profunda de que lo que le estamos mostrando le va a impulsar a esa empresa a un nuevo nivel de desarrollo, a un nuevo nivel para conseguir nuevos resultados. Y trabajando de esa manera conseguíamos minimizar el impacto del precio. ¿Porque el precio tiene un impacto? Sí, por supuesto, claro que lo tiene. Pero a precios, a tecnología igual y a precio más o menos parecido, siempre la compra se va a inclinar hacia el comercial que mejores relaciones humanas establezca con el cliente. El otro día yo imparto un curso que se llama Poder sin límite en las ventas, es un curso avanzado de ventas, y entonces el otro día uno de mis alumnos, que estaba recién graduado en el curso, me dijo, bueno, voy a ver si le vendo a esta gran multinacional. Y le digo, pues lo siento, pero es que a esta multinacional no le vas a vender nunca. Y coge y me dice, Íñigo, pero que tú eres un hombre muy positivo, ¿por qué me dices esto, no? Digo, bueno, porque tú no le vas a vender a una multinacional jamás. Tú le vas a vender a una persona que está en un departamento de esa multinacional. Si tú a esta persona le caes bien, le vas a vender a la multinacional. Pero si no le caes bien a esta persona, no le vas a vender. Así que esto resuelve esa guerra de, ¿es una venta B2B o es una venta B2C? No, ya no hay B2B ni hay B2C. Esto es H2H, es decir, de humano a humano. Porque me da igual vender a una empresa que vender al consumidor final. Al final, siempre, siempre hay un ser humano que va a tomar una decisión. Y esa decisión, mayoritariamente, va a ser emocional. Sí, tienes toda la razón. Bien, es cierto que al ritmo que avanza la tecnología, no sería raro que en pocos años estemos vendiéndole a los algoritmos y no a las personas. Esperemos que no sea el caso y que no tengamos que lidiar con máquinas, ¿no? Esperemos que no, para cerrar esperemos que no. ventas. Esperemos que los algoritmos nos ayuden a nosotros. Efectivamente, esa es la idea. Me ha llamado mucho la atención cuando comentabas que los comerciales o los vendedores o en general, o tampoco diría en general, pero en un porcentaje importante, no escuchan. Los comerciales o los vendedores van o vamos, yo soy vendedor, hace muchos años que me dedico a vender y soy un vendedor orgulloso y me encanta además hacerlo porque me encanta aportar valor a los demás. Entonces me ha sorprendido mucho ese tema porque al final para mí es esencial entender lo que quiere el otro, entender cuál es su necesidad y a partir de ahí construir, ¿no? Decías que no escuchan y que solamente pues recitan un guión aprendido. ¿Tú crees Sí. que la pandemia nos ha hecho mejorar un poco en esta parte, teniendo en cuenta que ahora la pantalla es un impedimento, en fin, todas estas cosas nuevas a las que nos tenemos que enfrentar? Pues por desgracia no ha ayudado. O sea, No, no, al al revés. revés, hemos ido a peor. Al revés, porque ahora tenemos que dirigirnos a esta cosita que está aquí, a esta cámara. Hola a todos, sí. Y esto tiene digamos, una forma específica de comunicación. Es otra de mis áreas fuertes, como has dicho en la presentación, la comunicación oral y no verbal y cómo hablarle a la cámara para poder expresarle a un cliente exactamente lo que tengo a través de esta cámara, ¿no? ¿Qué recursos tengo en mi poder para poder hacer esto? Pero el hecho de que sea algo técnico y que no esté delante del cliente es una nueva barrera. No es algo que lo facilita, lo dificulta. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se conoce, digamos, en psicología profunda, se conoce como 3 canales representacionales. Uno de ellos es la kinestesia. La kinestesia es la capacidad de poder sentir a la otra persona su cercanía. ¿Sí? Por eso nos cruzamos las manos o nos damos un abrazo cuando se puede, ¿sí? O de alguna forma nos gusta oler el ambiente de una oficina o por eso nos ponemos colonia. Es decir, todas estas sensaciones son importantísimas y ahora mismo no podemos usarlas a nuestro favor porque a través de una cámara todo esto no se puede sentir. Entonces, digamos que la dificultad ha aumentado un grado en ese sentido. Pero es que encima los comerciales siguen con las costumbres que tenían antes. Lo hemos dicho antes, por ejemplo, lo hemos comentado. Voy donde un cliente y le abro igual que al siguiente. Entonces, por ejemplo, hay muchos comerciales que me preguntan, oye, Íñigo, ¿por qué sucede que le hago una exposición de ventas a una persona y lo entiende perfectamente? Le hago la misma exposición a otra persona y resulta que parece que no me entiende. Digo, claro, es que no te está entendiendo. Dice, ¿pero por qué? Si los dos hablan el mismo idioma y yo lo he explicado exactamente igual, ¿por qué esta persona no me entiende? Digo, porque hay algo que desconoces y es que tenemos los 3 canales de comunicación. Si tú estás hablando en el canal A y la persona te está escuchando en el canal B, es como si yo pongo otra sintonía de radio. Si yo quiero escuchar el 88.0 de FM y resulta que el cliente está en el 96.0, no nos vamos a entender. Es imposible. Por lo tanto, no solo no ha mejorado la comunicación enfocada a ventas, sino que además se ha dificultado un poquito con esto de la cámara y con esto del Zoom. Pero todo tiene solución, Iván, porque podemos darle unas formaciones increíbles a las personas para que puedan solucionar esto, ¿no? Qué bien.
Quería consultarte un tema que los que también tenemos equipos a nuestro cargo, a la hora de plantearnos incorporar a nuevas personas, al final los skills que tú estás diciendo no son los skills que tradicionalmente se han tomado en cuenta para contratar a alguien que te ayude a vender, ¿no? ¿En qué deberíamos fijarnos como directivos para atraer el mejor talento y luego poder además ahondar en formaciones y demás? Pero a priori, ¿qué sería lo apropiado? Bueno, pues lo apropiado sería que esa persona te demostrase si es capaz de vender o no directamente con una prueba con el cliente. Lo que ocurre es que como a veces no conocen el producto o el servicio, no Ujú. pueden vender algo en lo que no están formados. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, permíteme, ¿puedo hacer un pequeño experimento contigo, así muy rápido? Venga, vamos a Sí, ello. venga, va. Supongamos que tú eres el dueño de una empresa y quieres contratar a alguien. Entonces, para ti, ¿cuáles serían los factores fundamentales? Porque vas a trabajar con esa persona 8 horas, 9 horas, 10 horas al día hasta que esa persona aprenda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles Ujú. serían los factores fundamentales que tendrías que tener en cuenta, por ejemplo? ¿Cuál es el que más valoras tú a nivel personal que una persona tiene que tener para poder formar parte de tu equipo? Pues no es un caso hipotético, esto es un caso real, digamos, porque he entrevistado a muchas personas en mi vida y he contratado a unas cuantas. Y al final me guío por dos criterios, que seguramente no tengan que ver mucho con el mundo tradicional de los recursos humanos, pero es al final la conexión que establezco entre esa persona y yo mismo me dice o me orienta si es adecuada o no, y me fío bastante del instinto en esa parte. Y luego hay unos requerimientos técnicos, digamos, que por las cosas que hacemos en Thinking Head, pues tiene que ser gente que le interese el mundo en el que vive, que lea, que consuma noticias, que le guste la cultura, este tipo de cosas. Eso es imprescindible, porque para poder ofrecer lo que ofrecemos, te tiene que gustar todo eso. Y con esa combinación de factores es la que me lleva a elegir a una persona por encima de otra. Claro, y por eso Thinking Heads es lo que es. ¿Por qué? Porque tú lo que has hecho es exactamente lo que hay que hacer. Es decir, por un lado, que la persona sepa y tenga unas características, unas habilidades, unas competencias X, pero después tu intuición te lleva, que intuición es 100% emocional, Uh a -huh. ver si esa persona se expresa bien, si es de confianza, si puede trabajar en equipo, si tiene habilidad de escucha, si tiene optimismo, si es alguien que sonríe, si es alguien que está muy nervioso, si es alguien introvertido o no. Y todo esto son factores emocionales. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la selección de personas? Pues fijándonos y aprendiendo a calibrar los aspectos emocionales que, por gracias a Dios, y lo digo con todas las letras, no se pueden poner en una escala. Es decir, yo no puedo saber si una persona tiene empatía del 0 al 10. Sé si es Ah, simpático o no lo es. Pero claro, esto requiere una investigación mucho más profunda con los candidatos. Y por además, en supuesto, los currículums esto no se puede poner. para Porque si una nada. persona te pone, no, soy muy empático, vale, demuéstralo. Esto hay que demostrarlo. Entonces, esta es la gran virtud y la gran porque esto es una especie de aventura, ¿no? O sea, el hecho de descubrir cuáles son los patrones emocionales rectores de una persona es algo apasionante, porque tienes que hablar con ella, la tienes que conocer y en una hora no lo podemos hacer. Es decir, tenemos que tener más reuniones con esa persona, pillarle en diferentes momentos y esto es lo que va a cambiar todo el mundo de la selección de personal ahora Uh mismo -huh. para entender cómo es esa persona y acertar. Porque el problema cuál es, que por muchos test que hagamos, pues están bien los test, yo conozco muchos de ellos, pero luego resulta que a los 3 meses hay decepciones de que has seleccionado a la Claro. persona equivocada. ¿Y por qué te has equivocado? Joder, pues porque los test no son tan válidos y no has llegado a conocer a esa persona. Entonces tenemos que conocer sus reacciones emocionales. Esta es la clave. ¿Cómo reacciona esa persona a nivel emocional? Muy interesante. Realmente es una cosa que hemos ido aplicando sin ser muy conscientes de ello. Es verdad que no es infalible. A veces sale bien, la mayoría de veces por suerte sale bien, otras veces por lo que sea, pues no sale bien, ¿no? Pero es verdad que al final, en mi caso por lo menos, prima mucho más la conexión con la persona que lo que pueda poner en el papel que me han traído o que me han hecho llegar antes por correo electrónico. O sea, y Eso es. digo, antes de terminar, me gustaría, bueno, lo primero comentar que tienes ahí un estudio muy peculiar, que no es el habitual setup que nos encontramos en los conferenciantes, ¿no? Que es, o el que tengo yo ahora mismo, sino que pues tienes una pizarra detrás, un espacio por el que te mueves, digamos que es un espacio más dinámico que lo que habitualmente vemos en pantalla, ¿no? Me Sí, imagino esto es una, que la pandemia te ha hecho montarte este estudio para hacer charlas, Sí, eventos sí, y esto, demás. esto es real, esto no es virtual. De hecho, incluso veis sombras en la pantalla, ¿de acuerdo? Quiero decir, yo aquí me puedo mover, no mucho porque la pantallita que tenemos hoy es más estrecha, la que utilizo en las conferencias y formaciones es más amplia, pero sí, digamos que una de las bendiciones de la pandemia ha sido crear un estudio de televisión en mi casa, en mi hogar, desde el cual hacemos las conferencias motivacionales, inspiracionales de los equipos de comerciales o el que haga falta y, por supuesto, todas las formaciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escribir aquí a mano en lugar de usar un PowerPoint
simplemente porque tenemos un estudio de la Universidad Miguel de Cervantes de España que dice que la retentiva de la información digital es un 35% más baja de la retentiva analógica. Entonces, curiosamente, cuando yo escribo aquí, se ponen en marcha las neuronas espejo de las personas que me están viendo. Y la retentiva se dispara a un nivel muchísimo más alto que si simplemente pongo un PowerPoint. Así que esta es la labor. Para mí es el doble trabajo porque con cada conferencia tengo que volver a escribir lo mismo, pero el resultado es brutal y la integración en los equipos es muchísimo más profunda, ¿no? Muy interesante. Pues ha sido un placer charlar contigo esta tarde. No sé si quieres dejarnos alguna última reflexión para terminar. Pues sin más, que nos tomemos en serio que los paradigmas han cambiado, que las circunstancias han cambiado. Sé que todos lo estamos observando, pero todavía hay mucha gente que no lo ha integrado esto. Y la solución, para mí, yo lo veo clarísimo, es formarnos y aprender cómo son las nuevas reglas del juego en este paradigma. Y para eso, pues Thinking Heads, mejor que nadie, para ayudaros y, por supuesto, si os sirve mi colaboración, a vuestro servicio. Fantástico, Íñigo. Pues agradecer a la gente que ha estado al otro lado viéndonos en directo, a los que nos veáis en diferido en cualquier momento, porque este vídeo se queda disponible durante mucho tiempo. Siempre a LinkedIn por su colaboración en estos directos. Y bueno, me quedo sobre todo con el mensaje, ¿no? De que es súper importante que trabajemos, primero que entendamos, que trabajemos las emociones, que nos formemos para ello y por eso os invito también a que podáis contar con Íñigo para cualquier colaboración, tanto en formato conferencia como en formato formación. Está a vuestra disposición a través de nuestra página web. Y nada, agradeceros a todos por vuestra atención. Nos vemos muy prontito en otro directo. Un saludo, muy buenas tardes desde Madrid, muy buenos días América, África, buenas tardes París, también desde Miami nos han saludado, tenemos gente en todas partes, un placer teneros por aquí. Muchas gracias. Qué maravilla, el mundo se hace pequeño. Gracias por estar ahí. Gracias Iván, gracias Thinking Heads, gracias LinkedIn. Nos vemos en la próxima. Chao.